y muchas gracias también por acompañarnos en este momento eh, que pareciera un cierre de la estancia de investigación en este centro CELEI de estudios postdoctorales, de una investigación que proponemos varios y varias colegas. Eh, y digo, pareciera el cierre porque, bueno, coincidimos en que esto no se cierra, ¿no? Seguimos reflexionando en conjunto, nada más que estoy queriendo compartir y, a ver, déjame, Tienes que ir al que dice Share Screen, un recuadro verde que hay abajito, donde está el micrófono, la cámara. a Ahí ver, sí, ahí se está viendo. Espérame, perfecto, ya. dice que se está Y cargando. Ahora sí, Cristina. ahora sí se ve. Claro, A pero se ve ver, tu correo. Tienes que poner la oye, presentación. ajá, voy a bajar por acá. Es que se me abrió una pantallita. Ahí está. A ver Sí, si no te ahora sí. preocupes. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Ay, ay, qué bueno que ya pude compartir. Se ve una barrita también esta barrita del menú. Ahí Si se ve puedes abrir. perfecto, Ah, Cris. Se ve perfecta la presentación. ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, ya que estoy presentando la primera lámina, pues ahí vienen como estos elementos, ¿no? Sobre todo para estudiar, dialogar, conversar sobre la educación inclusiva, en definitiva, eh, desde una mirada que genera rupturas, pero también ensamblajes, ¿sí? Porque si bien lo mencionaban y lo hemos platicado bastante, la educación inclusiva se había abocado en el imaginario social al tema de la discapacidad, que si bien se incluye en la educación inclusiva, vaya la redundancia, pero no es todo. O sea, la educación inclusiva es una categoría, pero también un campo disciplinar, ¿no? Es lo que hemos estado como reflexionando a lo largo de estos meses del cierre del año pasado y lo que vamos en este año. Realmente cuando llegamos a este trabajo de limitaciones del conocimiento científico en la educación, aportes de las epistemologías críticas para la transformación socioeducativa, queremos integrar, articular, por un lado, el trabajo que hemos hecho desde hace más de una década, que tiene que ver en un espacio institucional de la educación superior pública, pero siempre queriendo vincular, siempre con una claridad y una conciencia de querer vincular el trabajo académico, institucional, de investigación, con la realidad y las realidades de nuestros contextos, ¿no? Y cuando hablo en plural, porque no es un trabajo que hago sola, pues, en solitario, sino que lo hacemos en colectivo, lo pensamos, lo reflexionamos en colectivo. Eh, Porque hay realidades que nos mueven, que nos interpelan, entonces, ¿cómo se convierte en un ejercicio complejo y complicado el poder articular esta práctica que también nos hablaba la doctora Soledad de una manera tan sencilla y tan hermosa también? mm, Sobre esta forma de vivirnos como personas, pero también con nuestros roles en lo cotidiano, ¿no? En un sistema productivo, en un sistema económico, cultural, ¿no? Yo les saludo desde acá, desde Mexicali, Baja California, México. Como bien me presentabas, Aldo, soy profesora en la Universidad Autónoma de Baja California.
para ubicarnos un poquito, en Mexicali es la capital de una de las entidades de México, y Baja California está en la región noroeste de México. Son territorios yumanos, es importante mencionar esto por esto de la educación inclusiva, ¿no? ¿Por qué son territorios yumanos? Porque, bueno, son estos pueblos, estas comunidades que aún existen, resisten y se organizan para, en este mundo, con este contexto tan complejo que mencionaba, ¿no? Baja California es una entidad de mucho flujo migratorio, hay movilidades humanas increíbles, entonces también es uno de los fenómenos que caracteriza a Baja California. Eh, y eso lo convierte así como, en palabras de un profesor investigador, lo pudiera convertir en un espacio, en un conjunto de lugares que permiten, por un lado, sensibilizarnos sobre estas diversidades, por estas movilidades, por estos territorios humanos, eh, eh, pero también desde el espacio académico, desde el espacio investigativo, eh, nos reta para precisamente poner en práctica estos discursos académicos de las diversidades, de los pluralismos ontológicos de los que hemos estado platicando y queremos hablar también ahora, ¿no? Voy a compartirles un poquito sobre este trabajo que espero no concluirlo, porque me reta a seguir reflexionando eh, sobre estas limitaciones de las prácticas investigativas, ¿no?, que tenemos. ¿Qué es lo que pretendo y qué he estado haciendo en este año en conjunto con mis colegas? Analizar el aparato crítico de un proyecto educativo, socioeducativo, para describir los sustentos, las orientaciones epistemológicas que subyacen en este proyecto. Me enfoqué a lo largo de estos años, de estos meses, en describir sus características, las implicaciones desde las epistemologías críticas, para debatir sobre el papel que desempeñan estos diseños en los modelos políticos sociales, ¿no? Estos diseños socioeducativos, estas propuestas socioeducativas, estos proyectos socioeducativos. Elegí un programa de doctorado que precisamente es un doctorado en estudios y proyectos socioeducativos, que recién la próxima semana inicia eh, su operación aquí en la universidad. Es una investigación, desde luego, con esta lógica interna de la investigación, es una investigación cualitativa, el alcance es como exploratorio, descriptivo. Analizo textos que tienen que ver con, desde luego, la epistemología más abocada a la filosofía de la ciencia, así es como lo inicio, el derecho a la ciencia, y desde luego los fines de la educación superior, particularizando la educación superior pública y las teorías y epistemologías críticas en educación. Entre los resultados, estuve reflexionando bastante sobre estas perspectivas, estos enfoques, estos posicionamientos neomarxista, postestructuralista, pluralista. Sin duda, este recorrido de diálogo, de conversación a través de los textos, de diferentes textos y de las interpretaciones que teníamos a lo largo de esta investigación, llegamos a relacionarla con la educación inclusiva
entendiéndola, como bien también se ha mencionado, como un campo y como un dispositivo que posibilita la transformación, las transformaciones de estas realidades, pues, de las que platicamos y que nos preocupan, más allá del rol académico investigativo, ¿no? Que están enmarcadas en la educación inclusiva. Cris, disculpa que te interrumpa. Sí, Sabes que sí. por casualidad nosotros no vemos avanzar el PPT. No ven la presentación. No, si vemos tu presentación, pero está en la primera diapositiva. Por lo menos yo veo eso. Ay, ¿y aquí cómo le voy No moviendo? corresponde. A ver. Porque no. Ah, ya. Yo le tenía que estar moviendo por acá. Exacto, sí. Muchas gracias. Sí. No. Muchísimas gracias por mencionarlo. Muchas gracias. Bueno, les comentaba cómo hay un conjunto de problemas que nos mueven, de realidades, y bueno, como una forma lógica de ir planteándonos esta investigación, que tenemos que enmarcar este problema de investigación, ¿no? Entonces, con esta práctica investigativa que tengo más de 7 años haciendo, ¿no? Y esta relación eh, 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 académica, comunitaria, más de 13 años, decir, bueno, ¿qué problemas nos llaman la atención, ¿no? ¿Qué es lo que nos interpela? Desde esta práctica investigativa y académica, desde luego que hay una visión de cómo se produce el conocimiento, de qué es conocimiento, de qué es realidad, de cuáles son esas metodologías y, y cuál es el papel tanto de los sujetos, las personas que conocemos, que producimos conocimiento, pero también esa relación con otros sujetos que también conocen, ¿no? Entonces, pensamos en esta lógica interna y esta lógica externa, en palabras de Silvia Rivera Cusicanqui, sobre eh, cuáles son como las etapas, los procesos de hacer la investigación, de tener esos acercamientos, pero desde luego tener este compromiso social por lo que ocurre, ¿no? Entonces, generar esas rupturas. A partir de esto, coincidimos desde esta visión de la sociología de la ciencia, con Wallstein, que, que estamos atravesando por un proceso de transformación en la racionalidad, en la forma de conocer, y por lo tanto habrá que buscar como lo diverso, lo inestable, ¿sí? Y le apostamos a estas posturas postestructuralistas, ¿no? Donde intentamos superar, más allá de los análisis de este programa de estudios y proyectos socioeducativos, intentamos también analizar cuál es el contexto en el que se producen estos proyectos, este proyecto en particular, cuál es el contexto histórico, ¿sí? Y precisamente las preguntas que nos planteamos tienen que ver con esto, o sea, cuáles son esas características, implicaciones de estos posicionamientos epistemológicos en los proyectos socioeducativos, cuáles son estas aportaciones que se hacen desde los programas, en particular el DEPSE, el Doctorado en Estudios y Proyectos Socioeducativos, como una propuesta, y cuál es el papel que desempeñan estas perspectivas en estos modelos políticos sociales que orientan este tipo de propuestas, ¿no? ¿Qué realidades estamos construyendo también con la construcción de proyectos socioeducativos? ¿Sí? Por ahí es donde van. Entonces, los objetivos tienen que ver con analizar estas implicaciones de las perspectivas, describir y reflexionar estas dimensiones que subyacen en este programa y analizar estas tensiones políticos-sociales en los procesos de construcción de estas propuestas. Porque desde luego hay toda una demanda institucional por la propia historia del programa educativo, licenciatura en Ciencias de la Educación, como
como un programa que se ofrece desde hace más de 40 años aquí en la universidad, con un acotamiento de qué son las ciencias de la educación, reducidas con esta premisa, pues, de una reducción abocada a la educación como muy unidisciplinar, en escenario institucional escolar, en escenario áulico, ¿sí? Y precisamente lo que buscamos a través de los proyectos socioeducativos es salirnos de esta camisa de fuerza, ¿no? Salirnos por esta variabilidad, ¿no? De la que hablábamos hace un momento con Wallerstein. Reflexionamos también cómo la universidad, como sistema de educación superior, es responsable de promover, me lo voy moviendo por aquí, ¿no? De promover una investigación que sea relevante, que coloque precisamente la diversidad de pensamientos y formas de cuestionar este conocimiento, tanto como docente, pero también como investigadora, ¿no? Y también en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, de construcción también de conocimientos junto con estudiantes y desde luego ampliar estas perspectivas, sí de diálogos con otros y otras, como aquí lo podemos ver en esta imagen, eh, porque definitivamente estos pensamientos que tenemos, estas cosmovisiones, estas formas de ver los mundos, de interpretar los mundos, pues es como vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, de ahí es como invitamos como esta reflexión sobre abordajes, formas para desarrollar y construir otras investigaciones educativas, ¿no? La concepción, ¿a qué nos vamos abocando con las epistemologías? Bueno, la concepción de sujeto que es capaz de conocer el mundo, pero también esta noción de realidad, estas nociones de ontología, para posicionarnos dentro de los actos científicos y cómo nos relacionamos con los otros en este proceso de construir y de conocer, ¿no? Desde qué marcos teóricos, desde qué marcos referenciales nos estamos acercando para conocer, para explicar estos actos. A mí me sirvió mucho el trabajo de Tello para poder generar una matriz como de las perspectivas, enfoques y posicionamientos epistemológicos, analizar estos dispositivos políticos, económicos, socioculturales, que buscan precisamente alterar el status quo, a fin de reflexionar de este mandato capitalista a través de provocar, de promover desde la institución, desde un programa de doctorado, desde actividades como dispositivos, también lo mencionaban hace un momento, para producir y transformar estos sistemas educativos. Epistemología, nos abocamos desde luego a estas premisas, ¿no? que nos van guiando. En el marco teórico se va haciendo como más complejo este trabajo en la medida en que ampliamos ese marco teórico, en que ampliamos ese marco referencial, porque si bien cuando nos acercamos a la investigación, estas limitaciones del conocimiento científico en educación, cuando nos acercamos a ese trabajo, reviso mis propias limitaciones para referenciales teóricas para analizar estas epistemologías críticas, porque desde luego como producto también de todo una escuela eurocentrista, ¿no? O sea, yo soy parte también, empiezo a reproducir esos pensamientos y me doy cuenta que mis referentes pues tenían que ver con otras geografías como muy distantes del contexto, ¿no?
que si bien es de donde emerge como esta escuela crítica, pero a ver, ¿y qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué pasa en Abya? ¿Qué pasa aquí en México? ¿No? Entonces, ¿cuáles son como de todas esas construcciones teóricas, metodológicas, todas esas reflexiones, todo ese trabajo crítico, intelectual, que aporta para yo misma ampliar mi marco referencial, para yo misma colocar en la mesa otras voces, otras conversaciones que, que me lleven precisamente a analizar esas limitaciones del conocimiento científico en el campo de la educación, ¿no? Es como me acerco también a conocer el trabajo desde otra perspectiva. Voy avanzando aquí también con mis diapositivas, cómo entender la educación inclusiva, ¿no? Esta educación inclusiva, desde una perspectiva epistemológica, citando a Ocampo, como un dispositivo macroeducativo, ¿sí? Este aparato, en palabras de Ocampo, de recognición de las formas teóricas, metodológicas del conocimiento educativo, como un espacio de emergencia de formas imaginativas para pensar los futuros de la educación, la subjetividad y la producción de otros mundos, ¿no? Esta epistemología, o sea, la educación inclusiva como una perspectiva epistemológica, ¿sí? Precisamente para, para transformar también la educación en este proceso también de conciencia de la propia transformación referencial, teórico-metodológica, como investigadora, como mujer, como académica, ¿sí? Y es como llego, me acerco, releo a este marco teórico crítico, de epistemologías críticas, eh, claramente feministas, ¿sí? Llego al trabajo, por ejemplo, aquí de Rosy Braidotti, como feminista teórica cultural, que contribuye precisamente al campo de las políticas de la ciencia, desde esta perspectiva neohumanista, ¿no? Poshumanista, que critica esta objetividad, esta neutralidad científica, reconoce la posición subjetiva y política desde los actos científicos, y desde luego con esta perspectiva y este anhelo y esta búsqueda y insistencia en el posicionamiento epistemológico de buscar, de construir conocimiento, de cómo construir conocimiento, de cuáles son esos conocimientos válidos, con miras de la justicia, ¿no? y de la equidad. Sigo avanzando, ¿no? Por acá, otra de los aportes, me hacía varias preguntas, por ejemplo, Silvia Winter también se cuestiona el concepto de la humanidad como algo universal e inclusivo, argumenta esta construcción histórico-cultural para comprender alternativas de la humanidad, reconociendo esta diversidad y la importancia de esta diversidad cultural, ¿no? Porque este concepto de humanidad, de qué es ser humano, ¿no? O sea, y luego también crees que en el desarrollo intelectual crecimos con este concepto, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a cuestionarnos y criticar también este concepto, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando llego a Gayatri Spivak, desde luego llego con el texto del subalterno, y cuando quiero comprender también a Gayatri Spivak, pues me voy a revisar a Gramsci, ¿sí? sobre el subalterno, y cómo Gramsci argumenta precisamente cómo el poder no se limita a este control político y económico. Y yo creo que aquí es donde tiene como mucha importancia regresar, ¿no? En otras geografías,
a otros autores, ¿no? Cómo la cultura, ¿sí? La subalternidad, entendiéndola como aquellos que no tienen la capacidad de definir estas normas y valores institucionalizados, hegemónicos, ¿no? Se resisten, son marginados, son oprimidos, pero también desde Gramsci ya está esta concepción de que no son pasivos, ¿no? Sino tienen esta capacidad de resistir a la opresión, de trabajar por esta liberación, ¿no? Ya en Gayatri Spivak analizamos a estos grupos subalternos marginados no solamente por esta opresión directa, son subalternizados, ¿no? Más que subalternos, subalternizados, también por este pluralismo ontológico, ¿no? Es necesario escuchar, en Gayatri Spivak, así la vamos entendiendo, es necesario escucharles, dar voz a estas personas para comprender y luchen contra la opresión, ¿no? Spivak se centra en la cuestión de que desde las sociedades, en este caso la institución educativa, la educación superior, es importante generar como este puente para escucharles, ¿no? En este contexto, entendiendo este contexto dominante Cris, de globalización, ¿no? Cris, Sí. disculpa, nos quedan 7 minutos para cerrar con tu presentación. Sí, muy bien. Sí, me voy a apresurar un poquito más. Desde luego, otra de las autoras en estas epistemologías críticas está María Lugones, argentina, feminista, que a través del concepto de mestizaje es lo que a mí me sirve, ¿no? para poder analizar estas perspectivas. Implica la mezcla de diferentes elementos culturales y la creación de nuevas formas de ser en el mundo, ¿no? No apostarle a lo estático, pues, sino al contrario, ¿no? Esta mezcla de diferentes formas de conocimiento, experiencias y formas de ser en el mundo es lo que a mí me sirve como para reflexionar desde estas perspectivas feministas, otras, ¿no? No quiero. Aquí pues haríamos también análisis sobre Angela Davis, ¿no? Sobre la opresión, la identidad, el poder, esta lucha sobre otras formas teóricas, ¿no? Que tengan impacto en los grupos oprimidos, ¿no? Particularmente estos grupos subalternizados. Bell Hooks, uno de los, nada más voy a compartirles a mí, por ejemplo, esta aportación de Bell Hooks sobre cómo concibe la educación todavía como un dispositivo de lucha, pero es una educación crítica, liberadora, que busca precisamente esta emancipación, ¿no? Para lograr cambios significativos ante este mecanismo. Otro de los aportes es también desde el feminismo denominado el pensamiento feminista negro. Están las aportaciones de Collins sobre cómo se centra como en la interseccionalidad, en la experiencia y la solidaridad. Este feminismo que se vincula precisamente con Silvia Rivera Crisicanti, ¿no? Este feminismo comunitario, esta valoración de los territorios, de la diversidad, y también, desde luego, son trabajos desde el pluralismo ontológico, ¿no? Con muchos valor a la colonialidad del saber,
las prácticas ancestrales, todo este trabajo que tiene que ver de Silvia Rivera Cusicanqui. A mí es lo que me llamó la atención, el trabajo como más feminismos comunitarios, ¿no? A lo largo de la presentación les fui compartiendo cómo es que en la ruta metodológica retomo un programa de doctorado en estudios y proyectos socioeducativos, claramente desde un paradigma sociocrítico neomarxista. Tomamos este documento que recién fue aprobado el año pasado, en el 2022, cuando yo iba iniciando mis estudios. Digo, oye, como hubo bastantes tensiones políticas, sociales y todo un cambio también político a nivel nacional, está como en sintonía esta propuesta de doctorado con esta diversidad de realidades que nos interpelan a manera de problemáticas, ¿sí? Que también les mencionaba hace un momento, ¿no? Y la violencia hacia las mujeres, los feminicidios en México, las movilidades humanas, y desde luego todos estos aspectos de precariedad laboral, los derechos, la defensa de los derechos de una vida libre de violencia de las mujeres. Entonces, todas estas diversidades de problemáticas, claro que hacen un ruido, algo nos mueve acá desde la academia. Entonces decimos, oye, ¿y qué estamos diseñando también como dispositivo de transformación? Más allá de reproducir este discurso hegemónico, ¿no? ¿Qué es lo que estamos? Entonces diseñamos este programa de doctorado y decimos, bueno, pues vamos a analizar, porque fue difícil, y hay que decirlo, o sea, fue muy difícil que fuera aprobado, ¿no? Porque la lógica de mercado nos dice que hay que estar formando precisamente para los espacios laborales, pero las lógicas del compromiso, estas lógicas externas de las que habla Silvia Rivera Cusicanqui, nos mueven hacia otras necesidades, ¿no? Más allá que las del mercado. Entonces, este programa de doctorado surge ante este panorama, ante estos escenarios de tensión, ¿no? Entonces, es como decido acotar como el estudio, hacer este análisis de este proyecto socioeducativo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? El análisis de contenido temático, retomamos el texto, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos vamos encontrando en este documento? ¿Sí? Nos vamos encontrando, desde luego, que si bien se enuncia en una perspectiva sociocrítica, desde un paradigma sociocrítico, un posicionamiento postestructuralista, sí hay un vacío, falta enunciar, ¿no? Como esos espacios de claramente perspectivas feministas, por ejemplo, que fueron las que yo estuve recorriendo a lo largo de esta estancia postdoctoral, como las aportaciones de esta perspectiva epistemológica de la educación inclusiva como dispositivo muy amplio de conocimientos en general, y desde luego estas perspectivas que pueden ser vistas como pluralista, postestructuralista y neomarxista, feministas, ¿no? Feministas. Para cerrar ya con esto, ¿no? Las reflexiones de estas epistemologías críticas en la educación, de propuestas, se manifiestan en posicionamientos éticos, políticos, por quienes nos dedicamos en una parte importante de nuestro trabajo a la investigación. La dimensión epistemológica de este programa en particular, como un caso que selecciono para delimitar y poder avanzar con el estudio, el doctorado en estudios y proyectos socioeducativos, integra claramente estas perspectivas, ¿no? En este análisis concluyo, pues, en que es ecléctica por estas variaciones, y sí, entre las conclusiones, bueno, habrá que considerar estas posturas feministas descoloniales de manera explícita, ¿sí? Precisamente para alterar, transformar estos modelos políticos. A mí me gusta mucho cómo no terminamos, ¿no? No terminamos con este trabajo porque seguimos reflexionando
sobre estas perspectivas epistemológicas, ¿no? Con la claridad de este compromiso para transformar, para incidir, ¿sí? Ya desde en esos espacios, desde Michel Foucault, que lo veíamos también, heterotópicos, ¿no? Como esas posibilidades de transformación para sociedades más justas, más libres, más allá de los discursos, ¿no? Eh, el papel que nos toca desde acá, desde la universidad, desde mi quehacer diario, ¿no? Es promover precisamente esta multiplicidad de conocimientos, ¿no? Y cómo el conocimiento también se generan estas relaciones de poder y cómo colaborar en los espacios, con los espacios también comunitarios, más allá del espacio escolar, áulico, institucional, ¿no? Con las comunidades para producir y deconstruir estos discursos y ampliarlos. Uh -huh.